A simple vista parece ser un anciano frágil. Pero nadie imaginaría que detrás de esos ojos apagados se esconde uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Un asesino de niños inocentes. Un torturador. Y un caníbal. Estamos hablando de Albert Fish, quien no cazaba con fuerza ni con armas. Cazaba con inteligencia. Usando las palabras correctas en el momento correcto. Ofreciendo promesas de trabajo, comida y ayuda a las familias más vulnerables, y así él seleccionaba a su próxima víctima. Pero lo que convirtió a Albert Fish en algo aún más perturbador es que su crimen no terminaba solo en el asesinato, porque eso no lo saicaba del todo, para terminar bien su ritual. Fish escribía cartas y se las mandaba a la familia de la víctima. En ellas relataba la mutilación, el consumo del cuerpo, incluso contaba sus propias sensaciones, sin remordimiento alguno. Para él, no eran simples asesinatos. Él creía estar cumpliendo órdenes divinas. Decía escuchar la voz de Dios. Justificaba la tortura y el canibalismo como castigos sagrados. En su mente retorcida, el sufrimiento era un deber religioso. Así es como empieza esta historia. No con un crimen aislado, sino con una mente enferma que convirtió el asesinato en ritual, y el dolor ajeno en simple correspondencia. Pero antes de convertirse en el monstruo que aterrorizaba a Estados Unidos, Albert Fish también fue un simple niño, inocente. Nacido en el año de 1870, en Washington, D.C., en una época donde la pobreza, la enfermedad mental y la violencia doméstica podían esconderse fácilmente tras las paredes de una casa. Y la familia de Albert ya estaba rota desde el principio. Su padre Randall Fish era un hombre violento y mentalmente inestable, mucho mayor que su madre Ellen Howell Fish. Su padre murió cuando Albert aún era un niño, dejando a la familia sin sustento. Por lo que su madre, incapaz de mantenerlo, tomó una decisión que marcaría la vida de Albert para siempre: lo entregó a un orfanato estatal. Ahí fue donde comenzó el verdadero infierno para Albert, ya que los orfanatos de finales del siglo XIX no eran refugios. Eran lugares de castigo desmedido, de disciplina inculcada con brutalidad. En ese lugar Albert Fish fue golpeado regularmente, humillado y sometido a abusos físicos constantes. Pero hubo algo peor. Albert fue abusado sexualmente por otros internos, y según sus propias confesiones, también por algunos de sus cuidadores. Todo empezó cuando tenía tan solo 5 años de edad, y esos abusos se repitieron durante varios años, hasta aproximadamente los 9. Y dado a que la agresión ocurrió en una etapa crítica del desarrollo, cuando el cerebro infantil aún no distingue dolor, autoridad y afecto. En ese momento fue donde pudo haber empezado a asociar el sufrimiento con excitación, el castigo con deseo, y el dolor con obediencia. Allí aprendió que el dolor también podía ser control. Cuando finalmente salió del orfanato regresó con su madre, pero Albert ya no era un niño normal. Comenzó a lastimarse a sí mismo. Se provocaba heridas y se autocastigaba. Años más tarde diría que sentía un placer inexplicable al hacerlo. La infancia de Albert Fish no explica ni justifica sus crímenes, pero sí anticipa el monstruo en el que terminaría convirtiéndose. Porque el hombre gris no apareció de la nada. Fue construido, golpe a golpe, y abuso tras abuso, en los pasillos oscuros de un orfanato donde nadie escuchaba los gritos o a nadie le importaba. A los 12 años de edad, algo en Albert Fish dejó de ser solo un trauma y empezó a convertirse en un diagnóstico. Aunque no fue un médico quien lo nombró en ese entonces, pero su comportamiento lo delataba. Albert buscaba el castigo, lo esperaba o lo provocaba. No lloraba cuando lo golpeaban. Con el tiempo, quedó claro que el dolor no lo dañaba, pero sí lo excitaba. En la adolescencia, sus impulsos ya tenían forma y nombre. Se trataba de un masoquismo profundo, el placer de sufrir, y sadismo latente, la necesidad de ver sufrir a las demás personas, convivían en su mente. Años después, cuando por fin fue examinado por profesionales, los médicos confirmarían lo que ya era evidente: una psicopatología sexual extrema. En su cuerpo encontraron agujas insertadas deliberadamente, decenas, algunas alojadas tan profundo que nunca pudieron retirarse de su cuerpo. Albert tomaba eso como un castigo, como ritual, y el dolor como rezo. Y aún así, podía mezclarse entre la gente. Fish tuvo pareja, se casó y hasta tuvo hijos. La normalidad fue su mejor disfraz. En casa, no era cariñoso, era un hombre frío, rígido y obsesivo con la disciplina. Hablaba mucho de Dios, de obediencia y del pecado mortal. Usaba a la gente, mas no se vinculaba con ella. Con su esposa, la distancia era permanente. Con el tiempo, ella lo abandonó. Fish quedó solo con los niños.
Los crió como si fueran soldados, con normas estrictas y castigos severos. Años más tarde, ellos dirían que su padre les producía miedo, una incomodidad constante, como si algo oscuro viviera detrás de su mirada. Nunca imaginaron cuánto. Al paso del tiempo, la autolesión dejó de bastar. El dolor propio ya no calmaba la necesidad. Y entonces, el hombre gris empezó a buscar dolor ajeno, y es aquí donde todo cambia. Con los años, la mente de Albert Fish terminó de romperse. Y cuando eso ocurrió, encontró algo que le dio permiso para todo. Él le decía adiós. A comienzos de su adultez, su sadismo y masoquismo ya no eran solo impulsos sexuales. Se transformaron en rituales. Fish se volvió profundamente religioso, pero no de una fe común. Leía la Biblia de forma obsesiva y de manera distorsionada. Él no buscaba consuelo, solo buscaba justificación. Decía escuchar la voz de Dios. Según él, no eran pensamientos, eran mandatos, órdenes divinas que no podían ser desobedecidas. En su mente enferma, el sufrimiento no era pecado, era obediencia. El dolor no era maldad, era una prueba de fe. En ese momento, Fish comenzó a verse a sí mismo como un instrumento. No como un asesino, y mucho menos como un monstruo, sino como alguien elegido para castigar a las personas en vida. Fue tanto la obsesión por la religión que Albert se hacía sangrar como acto de purificación. Creía que el dolor lo acercaba cada vez más a Dios, que cada herida lo limpiaba. Pero, con el tiempo, esa penitencia dejó de ser suficiente. Y aquella voz pedía más. Ya le pedía sacrificios. En su lógica totalmente retorcida, los niños eran puros. Y por eso mismo, los más valiosos. Y los más aceptables ante Dios. Fish llegó a convencerse de que el asesinato y el canibalismo eran actos sagrados, comparables a los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue así como su fanatismo religioso se convirtió en el motor final que lo empujó a sus impulsos más oscuros. El primer crimen no llegó como un arrebato. Llegó como una decisión consciente. A comienzos del siglo XX, sus impulsos, su fanatismo religioso y su obsesión con el castigo se alinearon en una sola idea: debía empezar a actuar. No atacar a cualquiera, sino atacar a quien pudiera controlar por completo. En ese momento fue cuando hizo su primera elección y escogió a un niño. La víctima tenía menos de 10 años. Provenía de una familia pobre. Exactamente el tipo de entorno donde Fish sabía que nadie haría demasiadas preguntas. Se presentó como un hombre amable, ofreció ayuda, trabajo y comida. Y como tenía un aspecto frágil, no despertaba sospecha alguna. Ese fue siempre su método. Primero, ganarse la confianza. Luego, llegaba el aislamiento. Después de hablar con la familia como un hombre normal, Albert convenció al menor de acompañarlo. No hubo forcejeo. No hubo gritos. Fish no necesitaba violencia inmediata. Aprovechó el momento y lo llevó lejos de la ciudad, y allí, el hombre gris hizo lo que había estado ensayando durante años en su mente. Después del secuestro, se tomó su tiempo, ya que el crimen no fue rápido y nunca lo era, más que un crimen él lo veía como una ofrenda. Por eso, Fish necesitaba tiempo. Para él, no era solo matar, era cumplir un mandato. Lo que ocurrió después marcó el patrón que repetiría en el futuro. El asesinato fue mediante violencia física extrema. La profanación del cuerpo. Y algo aún más perturbador, la necesidad de recordar ese momento. Tras desaparecer a la víctima, Fish regresó a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado, pero sentía que el impulso no se calmaba. Así que decidió revivirlo. Y entonces empezó a escribir. Redactó cartas con una frialdad absoluta, describiendo absolutamente todo, como fue el engaño, el secuestro, cómo ocurrió el asesinato y lo que vino después. Él no buscaba perdón. Solo quería que el dolor continuara, pero ahora en la mente de la familia. Y ahora que había empezado, ya no había marcha atrás. Ahí fue cuando apareció en su vida el canibalismo. Después de sus primeros ataques, el asesinato ya no bastaba para silenciar la voz que decía escuchar. Fish necesitaba algo más íntimo. En su mente macabra, consumir a la víctima no era una barbaridad, para él era como la comunión. Decía que así absorbía la pureza de los niños. Y que aquel acto cerraba el ritual. Y que Dios lo aprobaba. Ese pensamiento lo acompañó hasta el crimen que lo definiría para siempre, el crimen que lo delató. Fue el caso de Grace Wood en 1928. Grace tenía 10 años. Vivía con su familia en Nueva York, en una situación precaria. Fish se presentó con traje, educado y muy convincente.
Dijo llamarse Frank Howard. Afirmó que podía darle trabajo al hermano mayor de Grace. Habló con los padres. Después de unos minutos ya parecía confiable. Se llevó a Grace a plena luz del día. Durante días no hubo ningún rastro. El tiempo pasó, y el silencio se volvió insoportable. Y entonces, 6 años después, llegó la carta a su familia escrita por Albert. Y no era una carta cualquiera, fue una narración fría y calculada. Fish escribió con detalle cómo se ganó la confianza de la niña, cómo la llevó lejos de la ciudad, cómo la mató, y lo que hizo después. No se limitó a describir el crimen. Relató cómo realizó el consumo del cuerpo, lo relató como si fuera una receta. Lo más perturbador fue que lo hizo sin una sola palabra de culpa. La carta fue tan precisa, que no dejó dudas. Solo alguien que estuvo allí podía haberla escrito. Fish no solo mató a Grace Wood, esperó pacientemente, dejando que la familia envejeciera con la incertidumbre. Y luego reabrió la herida con palabras muy detalladas. Ese fue su verdadero sello. El hombre gris no buscaba desaparecer a sus víctimas. Buscaba que nunca dejaran de existir en la mente de quienes las amaban. Y esa carta fue el principio del fin, ya que el sobre tenía una marca postal y un tipo de papel poco común. La policía rastreó su origen hasta una casa de huéspedes en Nueva York. Desde allí, un nombre apareció. Luego una dirección. Luego un anciano del que nadie sospechaba ni por error. Cuando los detectives llegaron a su vivienda en 1934, Albert Fish no huyó. Solo abrió la puerta con calma. Se sentó. Y escuchó a los detectives. Cuando entendió que lo habían encontrado, lo único que hizo fue sonreír levemente. Y dijo, con voz tranquila, que había esperado ese momento. Durante el interrogatorio habló sin presión. Describió actos con una frialdad inhumana. No buscó justificarse ante la ley, solo ante Dios. Afirmó que había cumplido mandatos, que no era culpable, que él solo obedecía. El juicio comenzó en 1935. Las pruebas eran abrumadoras. Las cartas, los testimonios y los informes médicos, cada uno era peor que el anterior. Psiquiatras confirmaron una mente profundamente dañada, dominada por delirios, sadismo y fanatismo religioso. Pero la pregunta no era si estaba enfermo, sino si sabía lo que hacía. Y la respuesta fue sí. Fish entendía y sabía diferenciar el bien y el mal. También sabía elegir. Era un hombre enfermo, pero consciente. Al saber esto, el jurado no tardó en dictar sentencia. Albert Fish fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara, pena de muerte. Al escuchar esto, él solo aceptó el veredicto como si fuera otro castigo necesario. En 1936, en la prisión de Sing Sing, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Antes de morir, no pidió perdón. No mencionó a sus víctimas. No expresó arrepentimiento. Dijo que estaba listo. Así terminó la historia del hombre gris. Pero su legado no murió con él. Porque hay horrores que no desaparecen, solo esperan ser contados. Desde mi punto de vista clínico, Albert Fish fue un sujeto con trastorno psicótico con delirios religiosos, combinado con parafilias extremas, sadismo y masoquismo, y rasgos psicopáticos bien definidos. El discurso religioso no fue la causa, sino la excusa mental que utilizó para legitimar su violencia. No actuaba por impulso. Él elegía, calculaba y repetía, totalmente consciente. Fue un depredador organizado que transformó el dolor en ritual y el crimen en deber. Así terminamos con esta historia. Cuéntanos desde qué país nos ves y qué opinas de este asesino. Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso, Ed Gein, la profanación sistemática de los muertos, historia real y análisis. Uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.